Buenas tardes, bienvenidos a Conexiones el viernes 23 de febrero de 2018. Saludos a usted que nos acompaña a través de la señal abierta Canal 23 en los 4 departamentos de la zona oriental de nuestro país. También a quienes nos sintonizan por los servicios de cable de Tigo y Claro a nivel nacional. Nos encuentran en las plataformas digitales, estamos en el fanpage de TVO Canal 23, también en Periscope, en Twitter y la otra opción, la tercera opción, descargar desde su smartphone la aplicación TVO Canal 23 y nos acompaña en la transmisión ininterrumpida. Tendremos habilitados dos números, si desean participar pueden hacerlo, 2263-0023, 2264-9179. Antes de presentar a nuestros invitados, les muestro a ustedes los temas que están en agenda en los principales medios de comunicación en nuestro país. La prensa gráfica en su madera de este día dice: arrecia la violencia en nuestro país el miércoles con 23 homicidios, fue el día más violento del mes. Esta es la demanda a Donald Trump por cancelar TPS. Abogados, organizaciones e inmigrantes salvadoreños demandaron al presidente Donald Trump. Alegaron que la cancelación del TPS obedece a discriminación por raza, etnia y origen, por lo que sería inconstitucional. Esto es lo que está mostrando la prensa gráfica. También destaca de habitantes de mexicanos atribulados por la violencia. El alcalde de ese municipio, Simón Paz, que no quiso hablar sobre el nuevo repunte de los homicidios y los habitantes que dicen sentirse desde luego inseguros. Corte Suprema de Justicia aprueba 3 criterios para declarar patrimonio. USADE señaló que observa que disminuyó la voluntad del Pleno, Corte Suprema de Justicia, para resolver casos de enriquecimiento ilícito. También la nota de la derecha dice: USADE fallo por ataques a LPG dejó interrogantes. Mientras tanto, el coronel que se aferra a cargo para gozar de inmunidad por torturas, la titular del juzgado especializado de instrucción B, que ha decidido hoy que continúe el proceso contra 3 militares de alto rango por supuestamente planificar un asesinato e intentar sobornar a jueces. Concejal de Santa Tecla que denuncia que 2.000 cambios de domicilio han sido registrados. La denuncia coincide con otra que había hecho el candidato de Gana por San Miguel, Will Salgado, sobre el movimiento de personas para votar. Esto es lo que está reflejando la prensa gráfica en la edición impresa de este día. También destaca que José Luis Merino amenaza a la sala si anula su candidatura, dijo él, y ustedes lo escucharon también ayer, ya lo habíamos registrado esto. Aquí estamos, somos salvadoreños, y dice él: te aseguro que vamos a protestar, a patalear y les vamos a mentar la madre porque siguen haciendo cosas injustas. Esto es en referencia directa a la sala de lo constitucional. El nuevo ataque de Donald Trump a El Salvador por no combatir a la MS-13. Subió un tuit hoy en horas de la madrugada, hora de nuestro país, en la que hacía el señalamiento directo sobre el tema de la pandilla MS-13, que dice él son removidos por nuestros grandiosos agentes de ICE, pero miles de estos asesinos regresan de El Salvador y de México como el agua. El Salvador solo toma nuestro dinero y México debe ayudar más con este problema. Necesitamos el muro. Esa es la campaña de Donald Trump, levantar el muro en la frontera con México. Diario El Mundo dice: MS-13 envió misiones a países de Centroamérica y Europa. Los contratados, dice, por partidos en asamblea que aspiran a la Corte Suprema de Justicia, un tema de institucionalidad sin duda alguna que estaremos analizando. Lo destacado en amarillo que tiene Diario El Mundo dice que 3 están contratados en las fracciones, 1 por un diputado. El caso de Walter Marvin Resino Solís, Lidia Patricia Castillo Amaya, Jaime Roberto Vilanova Chica y Juan de Dios Pérez de León. Este es un poco también el reflejo del Diario El Mundo sobre la declaración de José Luis Merino y el caso de Durán, que renunció a la candidatura a concejal en el FMLN. Es el caso de Mario Durán. En todo caso, estaría prácticamente alineado totalmente ya con el posible candidato presidencial Nayib Bukele. Un poco también sobre la MS-13, que se extendió en 8 países para generar ingresos, y es lo que destaca el Diario El Mundo. La Fiscalía General dice que el ministro, no solo ministro, dice, habría avalado plan de 3 militares acusados, que ya los mencionábamos antes. Ya esto es una implicación mayor porque está hablando entonces de un ministro. Obviamente, todos piensan entonces que es el ministro de Defensa. Es prófugo desde enero de 2017, la PNC que incluye a Enrique Raiz en lista de los más buscados. El diario de hoy, miércoles, 23 homicidios, 4 eran miembros de las maras. Esto desde luego contradice el hecho de que habitualmente se menciona que la mayoría de los homicidios, quien pone la cuota más alta de sangre y sacrificio en este país, se supone que están incluidas las pandillas, pero en este caso tiene que ver entonces con personas que no necesariamente están relacionadas con las pandillas. Salvadoreños demandan a Trump por cancelar el TPS, también la información destacada antes, los 23 homicidios en el día más violento del año. FUSADES, que señala a la Corte de Cuentas por no apoyar la lucha anticorrupción. El tanque de pensamiento también hace un llamado a garantizar un proceso de selección de magistrados de sala bajo criterios de independencia y capacidad. Justamente de esto
es que vamos a estar conversando con nuestros invitados de esta tarde, a las puertas de las elecciones, en perspectiva, qué es lo que tenemos, el trabajo por cumplimiento de las sentencias, la inscripción de viceministro como candidato a diputado, resoluciones pendientes, además la justicia independiente en juego, que tiene que ver con Corte Suprema de Justicia y elección de candidato. Pues bien, queremos agradecer esta tarde que nos acompaña en nuestros estudios acá en San Salvador Javier Castro, director del Departamento de Estudios Jurídicos de FUSADES. Javier, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, William. Gracias de nuevo por la invitación de estar acá en tu programa. Bueno, perfecto. También agradecemos a Óscar Pineda, él es investigador senior de FUSADES. Óscar, bienvenido. Un gusto, buenas tardes. Bueno, perfecto. Recuerden ustedes, tenemos habilitados dos números de teléfono, 2263-0023, 2264-9179, para que ustedes puedan participar, tomen nota y después en el segundo segmento tendremos habilitado el teléfono. A ver, para comenzar, Javier, a ver si podemos tener una perspectiva global. Ustedes han presentado un informe sobre la situación jurídica en el país, es 2017, ¿no? Segundo semestre de 2017, pero es imposible que todos los temas que ustedes hayan analizado, por ejemplo, en el último semestre de 2017, no estén cruzados, por ejemplo, con los temas actuales que tenemos en este momento. Y de hecho, creo que es relevante que entremos con esos temas que tienen que ver con el tema de institucionalidad. Tribunal Supremo Electoral, el caso de las elecciones, elección de futuros magistrados de Sala de lo Constitucional, tiene que ver, obviamente, FEDAE, CNJ, Asamblea Legislativa y, por último, Corte Suprema. Una perspectiva rápida, Javier, de qué es lo que nos está mostrando, digamos, el informe que han preparado ustedes. Sí. Muchas gracias, William. En efecto, el informe que presentamos el día de ayer, lo que contiene es un reporte relativo a la institucionalidad del país en el segundo semestre del año 2017. Y en efecto, lo que vemos es que mucho de lo que está sucediendo, tanto en el último semestre, así como actualmente, gira alrededor de estos acontecimientos muy relevantes para la institucionalidad del país. Tenemos acontecimientos muy importantes que pueden marcar la agenda y que en efecto en estos momentos mucho de lo que está sucediendo está relacionado a ello. Hablamos de las elecciones que tendremos ya en pocos días, el 4 de marzo, el rol del Tribunal Supremo Electoral, pero también la importancia de esa elección en relación a que se estará eligiendo la nueva Asamblea Legislativa, y esta nueva Asamblea Legislativa, que va a entrar en funciones el 1 de mayo, va a tener la responsabilidad de llevar a cabo elecciones de segundo grado muy importantes para nuestro país, como es la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y también en este mismo año, cuyo proceso va a empezar a finales, la elección del nuevo fiscal general de la República. Esos son de los acontecimientos más importantes y que estamos observando con mucho cuidado y que están marcando en efecto la agenda institucional del país. Y esos son los aspectos que nosotros hemos venido manifestando, y desde luego en el estudio que publicamos se trata el tema de Estado de Derecho e institucionalidad, tratamos también el tema de transparencia que está íntimamente vinculado, y desde luego también el tema de clima de inversión y seguridad ciudadana. Al final es un enfoque sistémico en donde una de las cosas que te sucede en uno de los aspectos del país, de la institucionalidad, repercute ya sea en transparencia, repercute también en seguridad ciudadana. O sea, tenemos todo un sistema de acciones que están sucediendo y que todas ellas al final convergen en la institucionalidad del país. ¿Y tú lo ves esto como un sistema de engranajes? Es decir, una cosa, cada uno engranado, son varios engranajes. Si uno falla, si uno tiene un diente roto, complica la sincronía. Sí, o sea, eso es lo del enfoque que vemos sistémico en efecto. Porque, por ejemplo, mucho de lo que va a pasar el 4 de marzo con las elecciones va a tener relación con lo demás. Y de igual forma, por ejemplo, los nuevos diputados van a elegir a la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Los nuevos diputados, van a elegir a la nueva Corte Suprema de Justicia, pero el proceso de elección de la Corte Suprema de Justicia es un proceso que tiene varias etapas, que ya inició, y lo que suceda en estas etapas, lo que está sucediendo en estos momentos, va a tener consecuencias con el resultado final. O sea, estamos viendo que todo está gravitando alrededor de estos temas claves de la institucionalidad del país. Perfecto. Óscar, si comenzamos a colocar en perspectiva los temas, porque ¿qué serían? 5 temas cruciales dentro de todo esto, y de ahí hay una subdivisión, pero pueden ser como 5 temas o 5 grandes temas, lo que estamos planteando, o sea, en promedio. Sí. Óscar, veamos el tema de institucionalidad. Les decía antes de comenzar, por ejemplo, cómo está en el caso de elección de magistrados, que es un tema
muy importante, muy determinante, y obviamente lo decía ya Javier, no tiene que ver lo que ocurra el próximo domingo, en 8 días, ya eso va a definir mucho también un poco de qué es lo que pasa. Pero también, digo, si puede haber una elección buena de diputados, pero también si no hay una buena elección de candidatos a magistrados, que son los que ellos van a tener en sus manos finalmente, también eso tiene repercusiones. Pero veamos la institucionalidad. ¿Cómo se ve, por ejemplo, el tema de FEDAES, CNJ? Pues bueno, quizás empezar diciendo que la elección de magistrados es fundamental para todos. Uno cuando piensa en un Estado de Derecho piensa en leyes bien hechas que respetan la Constitución y en un sistema de justicia imparcial, en un sistema de justicia independiente. Y precisamente la Sala de lo Constitucional puede llegar a controlar la constitucionalidad de las leyes. El proceso para nombrar a estos magistrados tiene varias etapas y empieza con una propuesta de 30 candidatos. 15 son elegidos por los abogados de El Salvador en una elección donde van y votan en urnas, y los otros 15 por el Consejo Nacional de la Judicatura. Entonces, finalmente es que la Asamblea tiene la palabra, pero tiene la palabra sobre quiénes van a ser los 5 elegidos de esos 30. Es decir, si los 30 candidatos que le envían son excelentes, seguramente saldrían 5 candidatos excelentes. Pero si no, también puede suceder lo contrario. Entonces tenemos una primera etapa en la Federación de Asociaciones de Abogados de El Salvador. Y tiene 2 momentos estelares. El primer momento estelar es cuando inscribe los precandidatos que van a participar en esa elección, de donde van a salir los 15 que van a la Asamblea Legislativa. Y eso ya ocurrió, eso es lo que está sucediendo ahorita. Las asociaciones de abogados llegan e inscriben sus candidatos. Sí. Y nosotros hemos empezado diciendo que la Federación de Asociaciones de Abogados debería pasar filtros a estos candidatos, filtros jurídicos donde permita evaluar si cumplen todos los requisitos para poder competir en una elección de magistrados. Y vemos, de hecho, que hay actualmente maniobras para evitar esos filtros, específicamente en cuanto a vinculación partidaria, por ejemplo. La Sala de lo Constitucional ha dicho los magistrados deben ser independientes, y esto supone no pertenecer formalmente a partidos políticos y no estar vinculado incluso materialmente a estos partidos. Y vemos, sin embargo, que hay candidatos que van a competir en esta elección, de donde van a salir 15, que tienen vínculos partidarios. Eso no puede ser. Perfecto. Javier, ¿qué es lo que origina un poco, digamos, comienza a generar la distorsión dentro de FEDAES? Si se le puede llamar como una distorsión a esto o qué. La figura de Gregorio Sánchez Trejo, por ejemplo, ¿es solo un elemento dentro de todo esto o cuál es, digamos, por decir algo, el pecado original que hay en FEDAES? Yo creo que hay varios factores, William, que es importante tenerlos presentes. Fíjate que en relación a lo que expresaba Oscar, en efecto hemos venido manifestando la importancia de que existan filtros, y filtros en todas las etapas del proceso de elección de magistrados. Filtros en la etapa FEDAES, filtros en la etapa del CNJ y filtros también en la etapa de la Asamblea Legislativa. Y fíjate que vimos con buenos ojos cuando en el reglamento de la FEDAES se introduce por primera vez unos filtros que establecían algunos aspectos de los años de funcionamiento de las asociaciones y una serie de medidas que se fueron creando en el reglamento de la FEDAES. Pero lo que nos ha generado muchísima preocupación es que justamente esos filtros, que son para que tengamos esos perfiles de idoneidad y nos acerquemos a ello y que se cumplan los parámetros constitucionales y tengamos una forma de evaluar si esa persona los cumple o no, se empiezan a debilitar esos filtros. Y de repente vemos personas también propuestas que claramente tienen vinculaciones político-partidarias. Y entonces nos da mucha preocupación porque justamente lo que hemos venido señalando por mucho tiempo es la importancia de que esta elección, que es tan importante porque hay que recordar, William, que ahora se va a elegir, es cierto, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, pero de los 5 magistrados que se van a elegir, 4 van a ir a la Sala de lo Constitucional. Claro. Con lo que tenemos prácticamente una nueva Sala de lo Constitucional, porque solo va a quedar un magistrado. Y con estos 4 tenés una nueva sala. Entonces, hemos venido insistiendo en la importancia de que se elijan personas idóneas y personas independientes de los partidos políticos. Entonces, cuando lo que se empieza a ver es que se debilitan estos filtros, asimismo que se permite y se inscriben en la lista personas con una identificación claramente político-partidaria, nos da una gran preocupación, y eso hemos señalado, que nos preocupa la actuación de la FEDAES por una parte. Pero perdón, Javier, ¿qué es lo que habilita esa posibilidad?
O sea, habilita ¿En qué momento se abre, digamos, ese espacio para que esto ocurra? O sea, se habilita ese espacio en la medida de que, por una parte, la FEDAES admite en su listado personas que el Comité Central ya había rechazado. Cuando hubo un cambio el Comité Electoral. En el reglamento, ¿no? El reglamento establecía algunas reglas en cuanto a independencia. Dentro de la FEDAES se crea un comité electoral y este comité electoral ya había rechazado a unas personas por los vínculos políticos partidarios. Se acude a la Junta Directiva FEDAES como una instancia superior y esa decide inscribir a estas personas. Entonces, empezamos a ver que esos filtros que se han planteado para que funcionen se están debilitando y no se están cumpliendo. Y por otro lado, ese es un factor. Por otro, también tiene que ver el tema de la figura de la presidencia de la FEDAES, porque nosotros hemos manifestado que a raíz del cuestionamiento que existió debido al nombramiento que se dio en la CIGET para ocupar un espacio del sector privado que corresponde dentro del directorio de la CIGET, que había una serie de cuestionamientos, una serie de aspectos que nos parecía que no estaban correctos en cuanto a cómo esta persona llega a la CIGET, que provoca un recurso ante la Sala de lo Constitucional, y eso nos llega a concluir a varias organizaciones de que la figura del licenciado Sánchez Trejo, a quien respeto y no tengo nada personal contra él, pero me parece que el hecho de que se da ese cuestionamiento hace que no brinde las garantías suficientes para conducir el proceso de la FEDAES como presidente. No brinda las garantías de transparencia que estaríamos esperando, ni de imparcialidad. Ya. Ahora, Oscar, pero lo que tenemos acá es, digamos, este es un primer paso, ¿no? Que es relevante, es muy importante, pero bueno, finalmente estos precandidatos se someten a la elección. A la elección. Es decir, serán los abogados votando los que van a definir quiénes son los que pasan. Así es, pero es también un poco complicado porque hay 22 candidatos inscritos y de esos 22 van a salir 15, es decir, el universo tampoco es grande entre lo que se va a elegir. Y ahí el llamado que hay que hacer es a los abogados para que puedan contribuir con su conocimiento un poco diferente que el resto de la población, por eso es que solo votan los abogados, al menos esa es la idea, puedan decidir quiénes son los mejores de estos 22. Ya hay 22 nombrados, 22 precandidatos, y de esos van a salir 15. Al menos hay que descartar 7. Ojalá que sean los 7 menos independientes los que se logren dejar fuera de la propuesta. Tengo que hacer la primera pausa comercial, pero bueno, es interesante, ¿no? Porque entonces uno dice, bueno, pero ¿cómo se va a mover, cómo se mueve el votante, el elector abogado? O sea, ¿de qué manera decide? ¿No? Es interesante esa parte, porque cómo los que votan, ¿cómo lo hacen? Lo hacen como en el pasado, cuando se regalaban tamales, se regalaban y se repartían cargos anticipadamente, ¿o de qué manera? ¿Ustedes creen que ha madurado el votante, el abogado puede ser ahora mucho más crítico y decir, bueno, cuánto se ha conocido de los perfiles de los candidatos? Que eso es importantísimo, ¿no? ¿Cuál es el récord que han tenido en su vida profesional? Porque DPLF, que ustedes conocen que es una organización, presentó hace algunos días un ejercicio, piensan hacer un ejercicio ya debo entender un poco más de verificación de esto. Platiquemos de esos temas después de la pausa. Vamos a ir a una pequeña pausa comercial. 2 números tenemos habilitados: 2263-0023, 2264-9179. Regresamos. DPLF, les decía, ¿no? Ustedes conocen esa experiencia quizás más, pero vimos un poco lo que ellos en la conferencia dieron a conocer de cómo hacer para establecer algunos mecanismos de control sobre este proceso de elección. Pero que entendería tiene que ver más con revisar los perfiles y exponérselos a la población, ¿no? Porque ya no pueden hacer más. Digo, los electos ya están. Entonces, explícanos esa parte, Javier, ese ejercicio, por ejemplo, qué tan importante es, qué tan relevante es ya a estas alturas. Bueno, yo creo que sí es muy importante. En efecto, vimos lo que sucedió en la conferencia de prensa, que plantean 3 expertos de distintos lugares del mundo que van a estar verificando
el proceso de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y también estarán viendo los perfiles. Y además documentando temas como la transparencia, etcétera. Y me parece que es algo muy relevante porque, primero, qué bien que haya el interés de observar estos aspectos acá en el país. Y segundo, fíjate que esta es una experiencia interesante que hemos visto que se ha dado para elecciones de funcionarios internacionales, como por ejemplo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y también en la misma Corte Penal Internacional. Y entonces ellos lo que hacen es justamente desde una perspectiva basada en una gran experiencia, además personas de mucho respeto, hacen una evaluación de los perfiles. Y me parece un ejercicio muy interesante, de verdad que aplaudo que esté acá en El Salvador. Y ello va a ayudar también para tener una visión crítica, externa e independiente de nuestro proceso. Así que enhorabuena y sí creo que puede servir, porque también acordémonos que este proceso tiene varias etapas. En la primera etapa de la elección de FEDAE sale la mitad de la lista, luego el CNJ elige la otra mitad de la lista. Entonces al final, cuando se vaya a la Asamblea Legislativa, va a haber una cantidad de información también en cuanto a los perfiles y todo lo que se está haciendo, y una calificación también de cómo han sucedido las anteriores etapas. Y fíjate interesante, interesante porque los diputados, ya una vez pase este proceso de elección de precandidatos, ya pasen a la Asamblea Legislativa, los diputados anticipadamente tendrán suficiente información del perfil de cada uno. Exacto. O sea, difícilmente, pensaría yo, se van a excusar de decir, no conocíamos el expediente de este candidato, no sabíamos cuál era su vínculo partidario, no sabíamos cuál había sido su comportamiento en términos profesionales, por ejemplo. Y fíjate que lo interesante que ellos lo que están comparando, digamos, son las mejores prácticas internacionales en cuanto a elección de altas cortes, de Cortes Supremas de Justicia. Entonces, creo que hay todo un conocimiento detrás de cuáles son esos perfiles que deben existir, cómo deben conducirse los procesos. Entonces, eso le genera y le brinda mayor transparencia también al proceso de elección de magistrados y creo que se suma a los demás esfuerzos que la misma sociedad civil estará haciendo acá en el país, de un tema de envergadura nacional de gran importancia para la institucionalidad. Y fíjate que lamentablemente se escuchan unas voces que dicen que es una aberración, que cómo puede venir un extranjero a estarnos viendo un proceso nacional, que no lo permite la ley, y una serie de cosas que honestamente no le encuentro sentido a la crítica que se hace. Yo creo que al contrario, esto suma a los procesos nuestros, porque suma y nos da herramientas también a nosotros para medir y conocer también cómo es que se hacen estas cosas en lugares en que han avanzado de mejor forma, con mayores niveles de transparencia en estos procesos de elección. Y muchas de las recomendaciones que se han dado acá en el país y que estamos pidiendo justamente para estos filtros, se basan en estas experiencias y estos estándares interamericanos en materia de elección de funcionarios. De acuerdo. Oscar, estamos eventualmente enfocados en el proceso de FEDAE, ¿no? De los 15 que van a ir de parte de FEDAE, pero el caso del CNJ, de repente como que nos distraemos un poco también, ¿no? Porque focalizados en este momento el proceso de elección en FEDAE, pero ¿qué pasa con el CNJ? ¿Qué tanta información está fluyendo, digo, para que uno pueda tener conocimiento, la sociedad en general pueda tener conocimiento de qué es lo que está pasando? Es un tema bien importante. El Consejo Nacional de la Judicatura es quizás el que tiene la oportunidad de hacer la evaluación más técnica, porque los otros 15 precandidatos salen de una elección semipopular, que no sabemos, de hecho, a tu pregunta anterior, cómo votan los abogados, pero es al fin y al cabo una votación que responderá a diferentes incentivos. Pero el CNJ es un órgano colegiado con 7 personas que pueden estudiar los expedientes, y ellos han emitido un manual donde incorporan bastantes estándares que consideramos útiles a modo de ir filtrando los candidatos a través de cuáles son tienen más experiencia, cuáles han tenido mejores estudios, cuáles han tenido mejor desempeño laboral, cuáles tienen un récord más intachable. Entonces, creo que el CNJ es el principal llamado a que se han inscrito 95 precandidatos en el CNJ, y de eso va a sacar 15. O sea, tiene ahí sí bastante donde escoger. Ellos no pero van... sí, perdón, pero sí es más riguroso el proceso de CNJ es que de FEDAES.
debería ser más técnico, por su naturaleza debería ser más técnico. ¿Cómo se logra, por ejemplo, tratar de estandarizar estos procesos? Porque lo ideal sería que, al margen de la proveniencia, de la estructura misma que tiene FEDAE, CNJ, pudiera haber un estándar. Sí, ¿Se puede aspirar a eso? Ese es uno de los temas de los que se ha platicado mucho, porque como la naturaleza de la elección es diferente, decían, sí, claro, mientras que a uno se les pueden aplicar mayores exigencias, los otros vienen de una votación. Por eso es que nosotros insistíamos, la FEDAES al momento de inscribir los candidatos que les proponen las asociaciones, debería pasar filtros para, de cierto modo, equilibrar esa evaluación técnica de los precandidatos, a fin de que los 30 que lleguen a la asamblea sean los mejores. Creemos que en este momento no es equiparable por la naturaleza. Ahora, tampoco podemos decir que el CNJ no haya hecho su trabajo, lo está haciendo, pero su momento estelar no ha llegado. Lo que queremos es que en ese momento el Consejo Nacional de la Judicatura haga una evaluación y saque 15 buenos candidatos que mande a la Asamblea. Su momento estelar está por venir, esa es la idea fundamental. Sí, Javier. No, y fíjate que para sumar con lo que menciona muy bien Oscar, el CNJ ha preparado y ha elaborado y aprobado un manual para la selección de los magistrados. Ese manual contiene los filtros que tanto estamos pidiendo y nos parece que es un instrumento bien elaborado. Ahora el reto es que se aplique como debe ser, objetivamente. Y si se aplica bien, debería conducir a buscar esa idoneidad, esa independencia, ese conocimiento, esa honestidad. Porque recordemos, William, que ya ha mandado la Sala de lo Constitucional a repetir la etapa del CNJ en una de las elecciones anteriores. ¿Y qué le ha dicho? Para hacer esa selección de los 15 que menciona Oscar, mire, le ha dicho la Sala de lo Constitucional, y es lo que ordena la jurisprudencia, usted tiene que argumentarme por qué esa selección que usted está haciendo, por qué esa persona es idónea y por qué es más idónea que las demás. Sí, y eso tiene que ser público. ¿Cuál es el proceso que se siguió, no? Exacto, y tiene que ser público, cómo fueron las deliberaciones, o sea, hay todo un proceso que tiene que llevarse a cabo y esperamos que el CNJ, cuando le toque su momento, lo haga como debe ser. Perfecto, bueno, y de ahí vendrá entonces ya el papel de Asamblea Legislativa, ¿no? De ahí entramos a la tercera gran etapa. Sí. Y última etapa. Que lo crucial ocurrirá en 8 días. Lo crucial, y ahí juntamos lo que hablábamos al principio. Sí. Porque los nuevos diputados son a quienes les va a corresponder hacer la elección de los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de los 4 de la Sala de lo Constitucional, por ende. Entonces, ellos van a tener esa gran responsabilidad. Y aquí cuando hablamos de esa gran responsabilidad, William, en primer lugar es qué perfil van a estar apoyando. ¿Un perfil de idoneidad o un perfil de vinculación partidaria o van a estar apoyando cuotas? Nosotros hemos dicho enfáticamente que la elección tiene que ser con los mayores niveles de transparencia, basada en la idoneidad y que ya no existan repartos partidarios ni cuotas. Y además hay otros elementos bien importantes, que la elección se haga en tiempo. Porque si el 16 de julio llega y no se ha hecho la elección, tendríamos un vacío en la justicia constitucional. ¿Ven ustedes indicios de que, claro, en el rumor, la especulación, es un poco difícil entrar a eso, pero sí ya hay gente que anticipa, ¿no? Uno dice, de repente escucha y dice, no, aquí parece que hay una apuesta de que este proceso se entrampe para que prácticamente quede en el limbo el trabajo de la Sala de lo Constitucional. ¿Eso podría ocurrir o habría un mecanismo que permita que eso continúe operando una Sala de lo Constitucional aún cuando ha terminado el periodo de los presentes? Por eso te mencionaba que si se llega el 16 de julio, no habría Sala de lo Constitucional. Y no hay forma de sustituir a la Sala de lo Constitucional. Pueden haber otros mecanismos, buscar otras instancias judiciales, pero no el poder de la Sala de lo Constitucional, eso no lo tiene. O sea, estamos hablando de la posibilidad de que se detengan todos los procesos de inconstitucionalidad, amparo, habeas corpus. De habeas corpus incluso, que es un tema bien delicado. Es un tema bien delicado. Es al final... Y tú decías, la especulación de que puede atrasarse o de que sea una apuesta. Y es un riesgo incluso aunque no fuera una apuesta, porque lo que hemos visto es que muchas elecciones de funcionarios por la Asamblea Legislativa se han estado atrasando. Sucede con la Corte de Cuentas, sucede con el fiscal, con el CNJ fue un año de atraso. Entonces, lo que consideramos es que eso no puede ser posible, porque la Sala de lo Constitucional tiene una función de controlar el poder, sí, pero sobre todo es una función de defender los derechos de los ciudadanos ante abusos que puedan sufrir. Entonces, el deber de los diputados es darles una sala independiente y competente y además a tiempo. Y lo otro que quisiéramos mencionar para cerrar este tema es
que también estamos señalando que no vayan a existir traslados de magistrados de otras salas a la sala de lo constitucional. Sí, porque eso sí ya se planteó como posibilidad. Y eso ya se hizo en el pasado 3 veces, Sí. en el 2003 y en el 2006, y se plantea eso como una posibilidad. ¿Pero qué tan legal es eso o no? Eso es inconstitucional, abiertamente inconstitucional. O sea, eso no puede ser, y ojalá que no se esté considerando. Ya hemos visto que de repente aparece en los medios que se escucha de que es una posibilidad. Sí. Y eso genera preocupación, y nosotros esperamos de que esta nueva Asamblea Legislativa que toma posesión el 1 de mayo sea respetuosa de la Constitución y que no vayan a estar haciendo una elección con todos estos vicios que estamos indicando que queremos que no sucedan. Bueno, interesante, ¿no? Porque mientras tanto, ahora sí, hablemos de la otra parte, de la otra institucionalidad que tiene que ver con elecciones, Tribunal Supremo Electoral. ¿Cómo se está viendo a estas alturas? Bueno, nosotros desde FUSADES, conscientes de la importancia que tiene todo evento electoral, definitivamente es un aspecto clave para nuestra democracia e institucionalidad. Hemos estado expresando la necesidad e importancia de que los ciudadanos acudan masivamente a ejercer el sufragio como deber constitucional que tenemos, y en ese sentido hemos estado señalando de que esperamos que el Tribunal Supremo Electoral brinde todas las garantías de transparencia y eficiencia para estas elecciones. Cuando se han llevado a cabo algunas simulaciones estos días y han notado algunas irregularidades, esperamos de que justamente el efecto de la simulación sea detectar esos errores, llevar a cabo las medidas correctivas para que ya no suceda el otro domingo. Entonces, nosotros esperamos eso, de que se manejen con orden, con transparencia. Ya veíamos estos días de que el tema de las juntas receptoras de votos que se han estado capacitando, parece que ya el número, digamos, ya hay un número suficiente al menos para que se integren las distintas mesas. Ahora el reto será, y confiamos de que haya habido unas buenas capacitaciones y que se dé un desenlace como debe ser, ¿verdad? Algunos magistrados han sugerido la posibilidad de que se pueda tener resultados bastante temprano, que no sea tan caótico como se ha planteado, ¿no? Claro, lo que pasa es que la población también juzga a partir de experiencias pasadas, ¿no? Entonces, y el día D, que es crucial, ¿no? Si a las 9, 10 de la noche no hay resultados, la incertidumbre que eso genera, además un ambiente bastante volátil, ¿no? Por eso de saber quiénes son los que han ganado, ¿no? O sea, esa parte sí es esencial. Sí, yo creo que esperamos de que hayan los resultados preliminares que se vayan dando a lo largo de la noche, que todo vaya conduciéndose bien. Para esto es clave todo lo relativo a la transmisión de datos, todos estos temas que tanto se ha venido manifestando, así que nosotros esperamos de que todo se desenvuelva de forma correcta. Ahora, y esto tiene un punto muy relevante que tiene que ver con la certidumbre o incertidumbre que se genera, ¿no? Sobre todo para afuera. ¿Cómo ven los inversionistas del país? En términos de su estabilidad institucional, en la parte jurídica que hablábamos, pero también el papel del Tribunal Supremo Electoral, que es esencial. Creo que para la estabilidad de un país suman todos estos elementos, desde la seguridad ciudadana, el tema del respeto a la división de poderes, el tema de la lucha contra la corrupción y la transparencia, y desde luego también el rol del Tribunal Supremo Electoral. O sea, todo eso suma en esta concepción de estabilidad que existe en el país. Bueno, tengo que hacer una pausa comercial. Cuando regresemos, quiero que hablemos un poco sobre este tema de la percepción de la corrupción, el tema de la impunidad, un poco cómo se está avanzando. Este informe que tenemos acá proyectado es de esta semana justamente de Transparencia Internacional, y es una información no tan buena para El Salvador en cuanto al comportamiento sobre la corrupción. Vamos a ir a una pausa comercial, regresamos con más. Bien, estamos al cierre de conexiones, nos queda poco tiempo, o sea, avanza rápido, 12 minutos. A ver, el tema de índice de percepción de la corrupción, si los amigos de producción me ayudan para poder mostrar en el full pantalla algunos segundos esta tabla, ya lo hemos mostrado antes, justamente el día que se publicó en redes sociales lo mostramos, pero ustedes también conocen esto, ¿no? Y me gustaría tener un poco cuál es el análisis de este tema a la luz del informe que han preparado también. Entonces, ¿qué tanta coincidencia hay sobre esto? O sea, ¿hasta dónde esto está reflejando también? Porque este es un informe internacional. Bueno, primero hay que expresar de que este es
informe internacional que mide la corrupción de mayor prestigio en el mundo. Y en este informe lo que estamos observando es que por segundo año consecutivo el país desciende 3 puntos. O sea que en 2 años hemos descendido 6 puntos en nuestra calificación en el índice de percepción de transparencia internacional, en índice de percepción de la corrupción, y estamos situados con 33 puntos, muy debajo del promedio tanto mundial como regional, y eso pone de manifiesto varias cosas. Primero, que tenemos un problema de corrupción en El Salvador, definitivamente. Estamos reprobados en esta calificación. Sobre 100, tener 33, creo que señala que un problema grave está pasando. Y creo que lo que nos pone de manifiesto es de que los esfuerzos que se están haciendo para combatir la corrupción todavía son insuficientes y tiene que fortalecerse de una forma más efectiva la lucha contra la corrupción. Ustedes decían ayer, por ejemplo, en el informe había un señalamiento específico hacia Corte de Cuentas de la República, ¿no? Porque parece que hay otras instituciones que están funcionando de alguna manera, pero hay otras que, digo, hay unas más y las menos, ¿no? Entonces, parece que Corte de Cuentas está dentro de las menos. Sí, ¿Qué es lo que se espera? Con la Corte de Cuentas lo que se espera es que asuma su rol cuidando el uso de los recursos del Estado. Esta ha sido una institución que históricamente se ha caracterizado por su falta de independencia y por su actuar de forma discrecional. Y en ese sentido nos parece que tiene que asumir su rol, sobre todo en un país en el que los recursos públicos son tan escasos. No podemos permitir de que no haya un uso controlado de forma efectiva de esos recursos del Estado. Entonces, hemos visto, por ejemplo, el informe de auditoría que hace la Asamblea Legislativa, que por ley tiene que hacerle la Corte de Cuentas. Se señalan algunas irregularidades en temas de controles internos, gestión de personal, etcétera, que lo que pone de manifiesto es que es una institución que, entre otras cosas, estamos viendo que no está asumiendo su rol. Y recordemos también que hay un juicio de inconstitucionalidad que se ha iniciado en contra de la elección de los actuales magistrados de la Corte de Cuentas, precisamente porque se mencionaba de que no se había cumplido con estos perfiles de idoneidad que exige la Constitución, al igual que exige para la Corte Suprema de Justicia, también se exige para la Corte de Cuentas, y definitivamente hay que llevar a cabo reformas estructurales en la Corte de Cuentas para que sea más independiente, que tenga independencia porque ha carecido de ella, y esto pasa también por reformar la forma de elección, porque actualmente se elige con mayoría simple. Pero digamos, Oscar, por ejemplo, una parte es justamente el proceso de elección de magistrados, ¿no? de los funcionarios de Corte de Cuentas de la República. El otro tiene que ver con la misma estructura de la Corte de Cuentas, cómo se organiza, cómo está. Sobre ejemplo, el caso del Tribunal Supremo Electoral, ¿no? Se habla mucho desde hace años, se viene hablando. La función administrativa, la función jurisdiccional, cómo se separa, ¿no? Pero finalmente no se ha avanzado en nada de eso. Corte de Cuentas tiene esa particularidad, pero entonces, ¿cómo se le rompe la parte de que ciertos partidos políticos consideren un coto de casa a la Corte de Cuentas? Bueno, la verdad es que una institución de control después de todo, y es una institución que puede decidir si el funcionario de tal partido usó o no bien los recursos públicos. Entonces, es por supuesto un objetivo del poder político. Quien controla la Corte de Cuentas controla al final el uso de los fondos públicos, es decir, que se revela y que no se revelen las auditorías de la Corte de Cuentas. Entonces, esta institución, sus magistrados se eligen por 43 votos. Usted revisa la Constitución, todos los funcionarios de instituciones de control, el Fiscal General de la República, la Corte Suprema de Justicia, todos establecen 56 votos, lo cual supone un mayor acuerdo entre los diputados. Y sin embargo, la Corte de Cuentas es con 43. Esto quiere decir que se puede convertir en un arma política. Quien logre conseguir 43 votos puede tener el control total de la Corte de Cuentas y con eso controlar, por supuesto, cómo se usan los fondos del Estado. Pero, ¿qué es lo que puede dar la garantía de ir un poco separando? Claro, el procedimiento es así, ¿no? O sea, se hacen las propuestas, llegan a Asamblea Legislativa, son los mismos diputados los que deciden, los partidos políticos los que deciden sobre los funcionarios que van a la Corte Suprema de Justicia, que van hacia Corte de Cuentas en este caso. Pero entonces, ¿de qué manera se puede tratar de bajar un poco más el nivel de influencia político-partidaria sobre todo? Yo creo que se pueden hacer varias cosas.
Primero, mejorar el proceso de elección. Y esto pasa por reformar la Constitución para que ya no se elija por mayoría simple. Por otra parte, también ver de qué forma se separan esas funciones. Tenés una institución que concentra las funciones de fiscalización con las funciones jurisdiccionales en una misma institución. Creo que pudiéramos separar, crear una sola Contraloría y luego un Tribunal de Cuentas totalmente separado. O sea, dos instituciones. Dos instituciones. Aunque eso parezca más burocrático, puede ser más eficiente. Desde luego que sí. Creo que puede ser más eficiente haciendo una buena reforma. Pero por otro lado también, cómo llevamos a cabo el proceso de elección en la Asamblea Legislativa. Y fíjate que al principio cuando hablamos lo de los filtros, eso también aplica acá. Y la propuesta que se ha hecho para el filtro de la etapa legislativa es que tenemos que modificar el reglamento interior de la Asamblea Legislativa. Ahorita son 3 artículos que casi no dicen nada, totalmente insuficientes, que hay que reforzar y hay que cambiar todo ese mecanismo de cómo se eligen, para que se obligue a hacer evaluaciones objetivas, entrevistas a profundidad, que se haga una verificación detallada del proceso y que se asegure que son independientes. Pero bueno, los partidos políticos no necesariamente estarán muy interesados en eso. Entonces, ¿cómo se logra modificar ese tipo de escenas? Es decir, uno piensa, las instituciones que están fuera, la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales, ¿qué tanto nivel de incidencia o presión pueden hacer? Bueno, yo creo que muchos ciudadanos lo que estamos esperando de parte de la Asamblea Legislativa es que nos representen adecuadamente y que cumplan su deber y sus obligaciones como debe ser. Y en ese sentido, lo que esperaríamos es que los diputados también tengan un compromiso de representarnos adecuadamente y cumplir sus funciones pensando en el interés común, el interés de todo el país, no intereses particulares. Y ya la jurisprudencia lo ha venido señalando, William, pero creemos que hay que dar más pasos, reformar la legislación también, para que quede claro ahí. Porque ¿qué es lo que nos ha estado pasando? ¿Cuántas elecciones de funcionarios han sido declaradas inconstitucionales? En la Corte de Cuentas, más de 4 veces, porque no cumplen los criterios. Bueno, han habido secretarios de partidos políticos en la Corte de Cuentas, pues, que han sido declarados inconstitucionales, y eso es totalmente contrario a lo que busca un órgano de control. Entonces, creo que aquí hay una deuda histórica en el país de darle independencia a la Corte de Cuentas. ¿Cómo es posible de que cuando se hacen las reformas del 83 solo esa institución no quedó con la mayoría calificada? O sea, yo no creo en las casualidades o que de repente un error. Por lo menos una explicación lógica no existe. No. Fíjate que yo le he preguntado así a gente que estuvo involucrada en las discusiones del constituyente y dicen es que no querían. No fue una omisión así por error que se olvidó, sino que simplemente no se quiso fortalecer esa institución. Y por eso hemos tenido lo que ha sucedido, que ha sido una institución que ha sido controlada por los partidos políticos, pero... Ahora, porque pasa un fenómeno, ¿no? Y ustedes, me imagino que lo han observado. Los partidos políticos, siendo oposición, son muy consecuentes con el tema de la transparencia, la rendición de cuentas y todo lo demás. Pero una vez se convierten en partidos en el gobierno y se transforman. Entonces uno dice, bueno, ¿en qué momento habrá coherencia un poco en ese sentido, ¿no? De que si lo que dijeron siendo oposición se puede mantener siendo gobierno, entonces creo que es la única manera que el país podría cambiar un poco. Definitivamente, y en efecto creo que en el caso de la Corte de Cuentas ese ejemplo se ha visto. O sea, yo he visto partidos políticos que cuando son oposición con una propuesta de reforma a la Corte de Cuentas, pero cuando llegan al gobierno ya no quieren esa reforma y el otro partido que no la quería hoy sí la apoya. O sea, es un tema de que no hay coherencia, pero al final del día creo que lo que no hay es voluntad política de fortalecerla. Entonces nosotros como ciudadanos, a todos los candidatos a diputados que andan en campaña electoral, hay que pedirles que nos representen bien y que elijan funcionarios de segundo grado pensando en los intereses del país y que ya no queremos cuotas. Las cuotas partidarias le han hecho daño grandísimo a El Salvador. Mientras tanto, Oscar, hay que votar el domingo, en 8 días, digo. O sea. Pues bueno, ¿qué podemos hacer, de hecho, para que haya menos elecciones malas, menos leyes malas? Pues ir y ver cuáles son los más decentes de los diputados que van, porque al final, a pesar que el Estado normalmente se rige por las leyes, la decencia tiene lugar en todos lados. Y creo que la Asamblea Legislativa es un lugar donde deben haber personas decentes que nos den magistrados que controlen todas las leyes, que nos den magistrados de la Corte de Cuentas que controlen a dónde va el dinero, porque al final ese es su trabajo, darnos a los ciudadanos buenos funcionarios, darnos a los ciudadanos buenas leyes.
Bueno, se nos fue el tiempo, digamos que esta es la última entrevista previa a las elecciones, quizás hablamos después de las elecciones también un poco para ver cómo se configura todo, ¿no? Y gracias, Javier, por estar con nosotros. Muchas gracias, William, un honor y un honor estar acá contigo en esta entrevista. Oscar, un gusto. Bueno, un gusto igual a toda la audiencia, un saludo. Bueno, perfecto. Terminamos de esta forma Conexiones. Gracias a ustedes que nos acompañaron. Nos vamos a ver el próximo lunes, sin duda alguna, a las 5 de la tarde, con otro tema. Tiene que ver con la política partidaria, el tema electoral, sin duda alguna. Gracias por su fiel sintonía. Que descansen el fin de semana. Nos vemos el lunes, 5 de la tarde en punto. Buenas tardes.